Hola, que Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Ahí depende del tiempo en que usted pueda leer o ver este video. Y usted dice, pastor, ¿cómo voy a leer? Pues cuando mire sus notas va a leer. Así que, eclesiología, nuestra lección. Vamos a empezar con una nueva serie o tema. La iglesia y el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios. Históricamente, el concepto de la Iglesia universal se desarrolló cuando la Iglesia de Dios, tal y como se define en el Nuevo Testamento, fue igualada al reino de Dios. Mucho del malentendido actual acerca de la doctrina neotestamentaria de la Iglesia se ha dado al no hacer la diferencia entre la Iglesia, equinoia o eclesía, y el reino, basilea. Hay una diferencia que realmente marca la diferencia. El propósito de esta lección es definir bíblicamente el reino de Dios y estudiar su relación con la iglesia neotestamentaria. Así que, número 1, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es uno de los mayores temas del Nuevo Testamento. La palabra reino se define como el poder o autoridad de un rey, la esfera o dominio sobre lo cual éste se extiende. Por lo tanto, el reino de Dios es tanto el gobierno de Dios como la extensión de su gobierno. Letra A. También se le conoce como el reino de Cristo. Algunos versículos de referencia: Efesios 5:5, Colosenses 1:13, Segunda de Pedro 1:11. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Asimismo, segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Letra B. También se le conoce como el reino de los cielos. El término reino de los cielos es muy usado en el Evangelio de Mateo, y por esta razón algunos pretenden distinguirlo del reino de Dios. Una comparación de las referencias paralelas en los primeros 3 evangelios muestra que los dos términos se utilizan intercambiablemente, tal y como se demuestran seguidamente. Número 1. Mateo 4:17 con Marcos 1:14 y 15. También Lucas 4:43 y 44. Número 2. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Mateo 5:3, no quiero equivocarme. Mateo 5:3 con Lucas 6:20. Número 3. Mateo 8:11 con Lucas 13:28 y 29. 4. Mateo 10:7 con Lucas 9:2. Número 5. Mateo 11:11 con Lucas 7:28. Número 6. Mateo 11:12 con Lucas 16:16. Número 8. Mateo 13:33 con Lucas 13:20. Número 9. Mateo 13:31 con Marcos 4:30 y Lucas 13:18. Número 9. Mateo 18:3 con Marcos 10:15 y Lucas 18:17. Número 10. Mateo 19:14 con Marcos 10:14 y Lucas 18:16. Número 11. Mateo 19:23 con Marcos 10:23. Entonces esas son las referencias a las que usted debe de prestar atención y
Le pido que la pueda leer detenidamente en su casa. Letra C. Su predicación empezó con Juan el Bautista. Lucas 16:16, Mateo 3:1 al 2, Mateo 11:12. De acuerdo con Marcos 1 al 4, el principio del Evangelio de Jesucristo coincidió con el principio del ministerio de Juan. Es decir, él fue el primer predicador del Evangelio, el primer heraldo del rey y de su reino. Punto número 2. ¿Quiénes conforman el reino de Dios? Si el reino de Dios es la regla y la esfera de Dios, ¿quiénes o qué son sus súbditos? Un estudio sistemático de las Escrituras enseña lo siguiente. Letra A. Se debe entrar en él. Se debe entrar en él. Hay cerca de 16 referencias neotestamentarias acerca de entrar en el reino. Número 1. Requisitos para entrar, para poder entrar. Inciso A. Tener una justicia que exceda la de los escribas y los fariseos. Mateo 5:20. Ahora, ¿cómo se puede obtener? Vea Romanos 3:22, Romanos 10:4, Primera de Corintios 1:30 y Filipenses 3:9. Inciso B. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:20. Ahora, ¿en qué consiste? Vea Juan 6:40, Segunda de Pedro 3:9. Inciso C. Debe haberse convertido. Mateo 18:3. Inciso D. Debe haber nacido de nuevo. Debe haber nacido de nuevo. San Juan 3, versículos 5 y 7. Letra o inciso E. Debe haber sido trasladado del poder de las tinieblas. Colosenses 1:13. Entonces, estos son los requisitos para poder entrar. Número 2. Impedimentos para poder entrar. Inciso A. Confiar en las riquezas. Mateo 19:23-24. Marcos 10:23 al 25. Lucas 18:24 al 25. B. La religión. Mateo 23. Y como ejemplo puede poner Mateo 23:13. C. El pecado. Marcos 9:47. Mateo 5:29 y 30. D. El orgullo. El orgullo. Marcos 10:15, Lucas 18:17 y Mateo 5:3. Ahora, el reino de Dios es un reino espiritual. Todos los creyentes entran en el reino al momento de la regeneración instantánea. Colosenses 1:13. Por otro lado, los corazones no regenerados no pertenecen a ese reino. Primera de Corintios 6:9 y 10 y Gálatas 5:21. Ahora, ya vimos que debe entrar en él, era la letra A. Letra B. Se debe recibir. Marcos 10:15, Lucas 18:17 y Hebreos 12:28. El reino de Dios es un reino voluntario. No se aplica ningún tipo de coerción, a diferencia de como sucede a menudo en los reinos de los hombres. Letra C. Se ha acercado. Mateo 3:2, Mateo 4:17, Mateo 10:5 y 7 y Marcos 1:14 al 15. También Lucas 10:9 y 11. Pues estas son las referencias. Ahora, el reino de Dios es un reino conveniente, ya que para alcanzarlo no se requiere una larga jornada ni una travesía que dure toda la vida. Sus fronteras no están cerradas, sino que está cercano a todos los hombres que lo buscan. Marcos 12:34 y Lucas 11:20. D. Letra D. Se debe heredar. Primera de Corintios 6:9 y 10, Gálatas 5:21 y Efesios 5:5. El reino de Dios no le pertenece a nadie a través de un derecho de nacimiento natural. Mateo 3:9. Solamente aquellos que son lavados, santificados y justificados lo heredarán.
Primera de Corintios 6, 11. Letra E, requiere fe. Mateo 8, 10 al 12, Lucas 13, 23 al 30. Cuando Cristo habló de los hijos del reino que eran arrojados o echados, él se refería a su propia gente, o sea, los judíos. Juan 1, versículos 11 y 12, la nación de Israel había recibido todas las oportunidades, pero la mayoría de ellos había olvidado lo único que era necesario. El reino de Dios es inatacable. No se puede entrar en él de ninguna otra manera que no sea la puerta estrecha. En Mateo 11, versículo 12, Jesús dijo, los violentos lo arrebatan. Y en Lucas 16, 16, y todos se esfuerzan por entrar en él. La palabra traducidas violentos y esfuerzan proviene de la misma palabra griega biazo, hacer uso de violencia, asaltar, y se refiere a los intentos vanos de los que confían en su propia justicia para forzar su entrada en el reino de Dios. Lucas 16, versículo 14 y 15. Ahora, letra F. Comprende el servicio al rey. Número 1. Este debe ser el tema de la enseñanza y de la predicación. Mateo 17, Lucas 9, 2 al 62, Lucas 9, 2 y 62, Lucas 10, 9, Lucas 16, 16, Hechos 8, 12. Número 2, nosotros debemos ser los que ayudan a aquellos que predican al reino de Dios. Colosenses 4, 11. De acuerdo con Lucas, debemos de tener un compromiso total a Jesucristo y a su evangelio. No podemos voltear para ver atrás. Uno que ara puede tan solo producir aras derechas fijando su vista en un punto a la distancia y dirigirse hacia el mismo. Si él voltea hacia atrás constantemente para ver cómo va lo que está haciendo, se desviará para todas direcciones. Filipenses 3, 13 al 14. Entonces, esta es la relación de la iglesia y el reino de Dios. Y es muy importante tener en cuenta estos puntos o estos factores. Así que aquí nos vamos a quedar para hoy. Nota, les aviso. La próxima semana vamos a tener nuestra primera prueba, ¿ok? Entonces, usted es responsable por estudiar todo lo que hemos visto hasta esta lección, porque de cada lección va a aparecer algo en su examen o prueba. Que Dios le bendiga.